Muy buenas tardes. Soy el profesor Max Trujillo, profesor del aula de economía Ronald Coas. El contenido temático de esta clase es analizar los elementos del proceso económico, qué es la escasez y la economía y las otras ciencias. En el proceso productivo, el elemento que guía este proceso son las necesidades. Las necesidades se definen como la sensación provocada por la idea de que nos falta algo. Pueden ser de dos tipos, biológicos o sociales. Las necesidades biológicas son aquellas que, si no se satisfacen, el ser humano se extingue, mientras que las necesidades sociales son consecuencia de que el ser humano es un ser gregario. A nadie le gusta parecerse a los demás. Un deseo satisfecho crea otras necesidades. James Duesenberry analizó el efecto imitación como un elemento fundamental en el proceso de creación de necesidades. Las necesidades son ilimitadas. Las necesidades biológicas, como la alimentación, la vivienda, la salud, se pueden resolver y tenemos recursos para ello. Sin embargo, las necesidades se vuelven ilimitadas debido a que el ser humano es un ser gregario y se generan necesidades satisfaciendo las que tenemos. En estos tiempos, Internet genera en nuestra población necesidades que antes no teníamos. Y eso hace de que los presupuestos muchas veces no alcancen y que la gente viva angustiada porque se siente insatisfecha. Las necesidades deben ser resueltas y para ello la sociedad tiene que producir los bienes y los servicios que tengan que paliar estas necesidades. Los factores de producción son mercaderías que contribuyen a la creación de los productos. Los recursos naturales son bienes o servicios que se encuentran en forma natural y que no son consecuencia de las alteraciones del proceso productivo del ser humano. El proceso productivo lo que usa son los insumos o los materiales, que son los recursos naturales que han sido transformados. Un elemento vital en el proceso productivo es la dotación de máquinas herramientas. La diferencia entre un proceso productivo competitivo y otro se encuentra en esta dotación de maquinarias y equipos. Un proceso productivo que utiliza la cibernética obviamente es mucho menos costoso y se puede producir en forma masiva e invadir los megamercados. La infraestructura en construcciones es un elemento importantísimo en el proceso productivo. La diferencia entre procesos competitivos y otros radica en que la infraestructura en construcciones moderna y equipada obviamente facilita el proceso productivo.
Las mercaderías que no se venden o las mercancías que no se transforman en dinero se denominan la variación de existencias. Esto configura una variable que se estudia en el análisis de los modelos económicos, el factor capital. El factor capital está conformado por maquinarias y equipo, construcciones y variación de existencias. Normalmente, cuando se habla del capital, se asocia con el dinero. Entonces, una empresa no tiene capital porque no tiene dinero. En los modelos económicos, el factor capital significa la dotación de maquinarias y equipo, construcciones y variación de existencias. El otro factor de producción que necesita el proceso de generación de bienes y servicios es el trabajo. El trabajo es la energía física y psíquica al servicio del proceso productivo. En estos tiempos, el gran competidor del factor trabajo es la cibernética. Obviamente existe una tasa de desempleo muy alta para aquellos seres humanos que no se han adaptado a estos tiempos y no se han preparado para poder participar en el proceso productivo. La sumatoria del trabajo al factor capital se denomina el factor de producción. Aunque Adam Smith definió como elemento de los factores de producción a los recursos naturales, en el análisis de los modelos microeconómicos y macroeconómicos se considera como factores de producción solo el capital y el trabajo. Cuando hablamos de escasez, raras veces nos hemos puesto a pensar de que el término escasez está asociado con la capacidad de compra que pueda tener el individuo o la sociedad. Los alimentos son escasos, pero son escasos para aquellos que no pueden comprar el alimento, porque existe una sobreproducción de alimentos en el mundo. En una economía de mercado, la optimización de la producción y el consumo está sujeto a las restricciones de los precios y el ingreso disponible. Estos elementos lo iremos entendiendo cada vez más a medida que avancen nuestras clases. En la investigación económica, el instrumental económico es un elemento importante, pero en estos tiempos ya la investigación es multidisciplinaria. No podríamos resolver el problema del hambre o el problema de la improductividad o la inflación si no coadyuvara el instrumental de la teoría económica, el derecho, las matemáticas, la estadística, la psicología, la biología, la sociología, la antropología, la historia, la ecología. Los trabajos son multidisciplinarios. Los problemas tienen que ser resueltos en forma transversal. Ya no existen problemas que puedan ser resueltos simplemente a través de una disciplina.
Cuando se habla de economía positiva, se está hablando del modelo que describe los hechos tal como funcionan eh, en el sistema. Sin embargo, cuando se habla de que los juicios de valor forman parte de la política económica sin tomar en cuenta la economía positiva, lo único que se hace es hacer que el modelo retroceda en su proceso evolutivo. ¿Cuáles son los problemas centrales que tiene la economía? Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es el problema central que nosotros tenemos? ¿Cuál es la metodología para resolver los problemas económicos? Los problemas fundamentales son qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, retrocediendo un poco a la fotografía, los problemas centrales son qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Cómo se resuelven los problemas económicos? ¿Quién organiza el sistema? ¿El presidente de la República, el Congreso, el gerente? ¿Quién es el causante del caos en que podamos estar o la bonanza en el que podamos estar? El organizador. ¿Pero qué es el organizador? El organizador es la filosofía del sistema. En el sistema capitalista, la racionalidad es la maximización de la tasa de ganancia económica. Y en el socialismo es la solidaridad, que se objetiviza a través de la planificación central. En un sistema mixto coexisten el mercado y la planificación central. En el neosocialismo se usa el mercado como un elemento de planificación. Ejemplo, la China. Y en la mayoría de los países occidentales las decisiones se toman en el mercado, pero el Estado desempeña un importante papel en la supervisión de su funcionamiento. Entonces, en resumen, quien resuelve los problemas centrales de la economía es la filosofía del sistema. Y muchas veces el desconocimiento de este elemento tan importante es que trae problemas mucho más serios de gestión.